¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden que hablaremos sobre la literatura griega, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre un poco algunos aspectos fundamentales de la literatura griega y luego nos centramos en el teatro, ¿no? En el teatro griego, ¿ya? Así que comenzamos. Bien, en el caso de la literatura griega, recordemos que la literatura griega tiene estas características, ¿no? La base mitológica, ¿no? Todo está vinculado al mito, ¿no? Vamos a encontrar que hay una visión antropocéntrica, quiere decir que se habla sobre la noción de lo humano, ¿ya? Recuerda ese detalle, ¿no? Con relación a la noción antropocéntrica, ¿no? Se habla de la condición humana. A pesar de observar, ¿no? A pesar de estar presente los dioses, recordemos que estos dioses también están de forma humana, ¿no? Tienen cualidades humanas, aman, odian, conviven con los seres humanos, ¿no? Temen los dioses también. Entonces hay una carga humana dentro de esta noción. Otro elemento también importante dentro de la literatura griega es el fatalismo y el destino inexorable. Recuerda que el ser humano no puede escapar del destino, ¿no? Es una fuerza, ¿no? Que el ser humano no logra escapar, ¿no? Por más que intente, por más que busque, ¿no? Alejarse de este destino funesto, el destino tarde o temprano se cumple. Y entonces ahí está la noción fatalista, ¿no? Un claro ejemplo es el personaje Edipo, ¿no? Otra característica es el didactismo, el elemento de lo didáctico. En cierta medida, las obras pueden enseñar, ¿no? Educar. Por eso que dentro de las obras podemos encontrar los arquetipos, ¿no? Los personajes que representan alguna cualidad humana. Otro elemento va a ser el culto a la razón y la belleza. Para los clásicos es importante la noción de la razón, ¿no? La razón tiene que regular las emociones. Y eso se va a mostrar dentro de la obra. Por ejemplo, en el caso de la Odisea, ¿no? Este enfrentamiento entre Polifemo y el propio Ulises, o también llamado Odiseo, nos muestra, ¿no? Esta noción de la lucha entre civilización y barbarie. Al final triunfa Odiseo, la razón, ¿no? Sobre la barbarie que sería Polifemo. Entonces, el culto a la razón se ve presente en estas obras, ¿no? Otro elemento también importante es este culto a la belleza, pero la belleza estética, ¿no? La concepción de la belleza estética vinculado al equilibrio entre la forma y el fondo, ¿no? La forma es la estructura de la obra, los componentes, ¿no? Las herramientas que utiliza el autor para crear una obra, y el fondo sería el mensaje que se quiere transmitir, el tema que se quiere transmitir dentro de esta historia, ¿no? Entonces, dentro de la obra hay un equilibrio entre forma y fondo. Dentro de la literatura griega podemos encontrar diferentes periodos. Entre ellos está el periodo jónico, ¿no? El periodo jónico, recordemos que es el periodo de los orígenes. Y el periodo ático sería el periodo donde se da mayor esplendor de la literatura griega. En el caso del periodo jónico, sobresale tanto la poesía como también la épica.
En la lírica está presente Safo de Lesbos y Píndaro, y en la épica, ¿no? Homero y Hesíodo. Recuerda que Hesíodo va a ser importante porque va a oficializar la mitología griega, ¿no? En su obra Teogonía, o también llamado El linaje de los dioses. Homero se le atribuye tanto la Ilíada como también la Odisea, ¿no? Dentro de este periodo jónico van a destacar los poemas homéricos. En esta época de la literatura griega, recordemos que están los llamados aedos y rapsodas. El aedo es un poeta que compone estas obras épicas y lo va a cantar en los grandes festines de la aristocracia. Mientras que el rapsoda es un poeta que va a divulgar estas obras al pueblo. El rapsoda no crea, solamente divulga. En cambio, el aedo sí. En el periodo ático sobresale, ¿no? El teatro. Y ahorita vamos a hablar sobre un poco la evolución del teatro y algunas características representativas del teatro. Bien, los poemas homéricos, vamos a mencionar algunos elementos importantes, ¿no? Y luego ya nos centramos en el periodo ático. En el periodo jónico, como les estaba mencionando, están los aedos y los rapsodas. Se destaca mucho los poemas homéricos. Ambos, tanto la Ilíada como la Odisea, tienen un fondo común, que es la guerra de Troya. En la Ilíada se muestra, por ejemplo, el 10.º año de la guerra de Troya. Son 51 días aproximadamente que se refleja en la obra. En el caso de la Odisea, hay diferentes pasajes donde los personajes añoran, recuerdan algunos momentos de la guerra de Troya. Recuerda que Odiseo, después de la guerra, después de que cae Troya, tiene que volver a su patria Ítaca, ¿no? Entonces, la historia de la Odisea es cómo este personaje busca retornar a su patria y en el transcurso de ese viaje encontrará una serie de obstáculos que tendrá que superar para poder al fin alcanzar su meta, ¿no? Reencontrarse con su familia y su patria. Pero en el desarrollo vamos a encontrar a personajes que van a recordar algunos pasajes de la guerra. Tanto la Ilíada y la Odisea van a tener una visión aristocrática, porque los personajes centrales pertenecen a esa clase social. Estas obras se van a dividir en 24 cantos o rapsodias. Recuerda que la Ilíada y la Odisea, ambas se dividen en 24, ¿no? Y se compone en hexámetros. Recuerda que la Ilíada y la Odisea son dos composiciones orales. En esta época no hay todavía escritura, así que lo que se busca es mostrar esta noción de la oralidad. Por eso que la Ilíada y la Odisea fueron creadas para ser oídas, ¿no? Escuchadas, no para ser leídas. ¿Y qué sucede? Sucede que la Ilíada y la Odisea en el gobierno de Solón y Pisístrato van a pasar de la oralidad a la escritura. Muchas epopeyas de esta época se perdieron, ¿no? A lo largo del tiempo, producto de no pasar de la oralidad a la escritura, ¿no? Porque dejaron de cantarse, de pasar de generación a generación. Felizmente la Ilíada de la Odisea, como lograron
pasar de la oralidad a la escritura, por eso que tenemos hasta la actualidad estas dos grandes epopeyas. Ambas pertenecen al género épico, especie, recuerda, epopeya. La Ilíada nos cuenta cómo de pronto hay un enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles, primero por la hija de Crises llamada Criseida y luego por la esclava de Aquiles llamada Briseida, ¿no? Se inicia con la cólera de Aquiles, ya que éste ha perdido a Briseida, una de sus esclavas, por la soberbia de Agamenón, así que Aquiles se retira de la guerra, no va a enfrentarse contra los troyanos y Agamenón cree, sin Aquiles, sin su ejército, podrá ganar la guerra de Troya. Así empieza entonces la Ilíada, ¿no? Y va a terminar esta obra con los funerales de Héctor. Sucede que Aquiles retornará a la guerra cuando Patroclo haya sido asesinado por Héctor y Aquiles buscará venganza, ¿no? Matará a Héctor y arrastrará el cuerpo de Héctor y más adelante Príamo, rey de Troya, suplicará a Aquiles para que le entregue el cuerpo de su hijo. Es así que de pronto Héctor retornará, el cuerpo de Héctor retornará a Troya y se generará unos funerales, ¿no? En medio de toda esta historia, recordad que vamos a observar la presencia de otros personajes, ¿no? De Agamenón, Menelao, Paris, que raptó a Helena, recuerda, ¿no? Menelao, que era esposo de Helena de Troya, ¿no? En este caso, Helena era espartana y ahora se ha convertido en la esposa de Paris, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la presencia de Diomedes, entre otros personajes en la Ilíada, ¿no? Los dioses también participan en la Ilíada. Recuerda que los dioses, algunos están a favor de los griegos, otros están a favor de los troyanos. En el caso de la Odisea, se va a desarrollar el accidentado regreso de Odiseo, o también llamado Ulises, perseguido por Poseidón, a Ítaca. La vida va a ser presentada como un viaje difícil cuyos obstáculos se tiene que superar para alcanzar un destino personal, ¿no? La Odisea está dividida en 24 cantos. El narrador que se muestra es un narrador omnisciente, narrador que lo sabe todo, pero que a su vez aparece un narrador protagonista, ¿no? Que es Odiseo, que cuenta sus aventuras al rey Alcino. Tenemos una narración lineal, sin embargo, en un momento determinado se convertirá en una narración cíclica, y es el punto donde Odiseo narra todas sus aventuras. La obra está compuesta en hexámetro y se describe hechos sangrientos. Dentro de la Ilíada y la Odisea vamos a encontrar que el narrador utiliza mucho las figuras literarias como el epíteto y el símil. En el caso del epíteto, hay que recordar que lo que busca es resaltar la cualidad de un personaje, ¿no? El epíteto. Y en el caso del símil, lo que se busca es comparar dos elementos, ¿no? Según la crítica literaria, la Odisea tiene tres ejes fundamentales. Estos ejes son la telemaquia, los viajes de Telémaco en busca de su padre, ¿ya? Recuerda eso. El segundo eje es el Nostos, son las aventuras de Odiseo para llegar a Ítaca, ¿no? Y la tercera sería la venganza, cómo de pronto Odiseo matará a los pretendientes y logrará que se gestione su reino, ¿no? La obra empieza invocando a la diosa de la épica, ¿no? Canta, oh diosa, la desdicha de aquel astuto varón que naufragó constantemente en el mar, producto de la ira de Poseidón. Más o menos así empieza la Odisea. Luego de ello, el narrador nos menciona que hay un concilio en el Olimpo,
Los dioses se han reunido, pero no está Poseidón. Así que los dioses hablan respecto a la noción de lo que es el destino. Zeus está molesto porque los mortales están indicando que los dioses son culpables de su destino funesto. Pero Zeus señala que en realidad son los propios seres humanos que realizan estos destinos funestos, ¿no? Y a su vez aparece Atenea y le menciona que ya es momento que liberen a Odiseo que está retenido en Ojigia por la ninfa Calipso. Así que Zeus decreta que es el momento indicado, ¿no? Manda a Hermes y le dice, Hermes, tienes que liberar a Calipso, mándale este mensaje a Calipso que se ha decretado la liberación de Odiseo. Y Atenea irá a Ítaca para observar cómo está este espacio. Cuando Atenea baja a Ítaca, se viste de un comerciante llamado Mentes y le menciona a Telémaco, ya que este es príncipe de Ítaca, que puede expulsar a los pretendientes. Una reunión y expulsa a los pretendientes. Sin embargo, Telémaco al momento de realizar esta reunión fracasa, ¿no? Porque de pronto los pretendientes señalan que Penélope tiene que elegir a uno de ellos. Penélope es la reina de Ítaca, esposa de Odiseo, ya que Penélope ha recibido los regalos, ¿no? Los obsequios. Y además, Penélope había señalado que uno de ellos iba a ser el nuevo rey de Ítaca cuando ella terminaba de tejer este atuendo, ¿no? Sin embargo, Penélope tejía en la mañana y destejía en la noche, hasta que se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, Telémaco insiste que su padre está vivo, que le den una embarcación, pero nadie desea darle esta embarcación, así que al final fracasa los intentos de Telémaco. Ahora Atenea se viste de mentor y va a darle una embarcación y junto con ello realizarán las grandes aventuras, ¿no? Así que a partir de este momento, Telémaco viaja a Pilos en busca de su padre, pero se da cuenta que el rey Néstor le indica que no puede saber dónde está su padre. Lo que sí le puede indicar es que posiblemente cuando viaje a Esparta, Menelao le indique el lugar donde podría estar su padre. Ahora viajan a Esparta. En Esparta ya Atenea desaparece. Telémaco se encuentra entonces con Menelao y también se encuentra con Helena, ¿no? Menelao recuerda los momentos que vivió en la guerra de Troya, Helena también, ¿no? Recuerda también las hazañas de Odiseo, empieza a sentirse mal, Telémaco, y es ahí donde Menelao le informa que un dios le había indicado que Odiseo estaba retenido en Ojigia. Luego de ello, Telémaco va a retornar a su patria Ítaca con una cierta esperanza, ¿no? Ya que conoce, por tanto, el paradero de su padre. Mientras tanto, Hermes ha ido a Ojigia y le ha dicho a la ninfa Calipso que tiene que liberar a Odiseo.
¿Qué sucede? Sucede ahora que de pronto la ninfa Calipso, al escuchar esto de Hermes, libera a Odiseo. Odiseo estaba retenido en Ojío durante 7 años. Por eso que ahora Odiseo va a llegar a Feacia, pero en ese transcurso de llegar a Ítaca, el dios Poseidón realiza olas intempestivas para destruir la embarcación y gracias a Atenea y algunas ninfas, Odiseo llega a Feacia. En Feacia, gracias a la hija del rey Alcino, la princesa Nausica, Odiseo va a liberarse de la muerte, ¿no? Y es ahí donde Odiseo estará ante el rey Alcino, que le pregunta al rey cuál es su nombre, sin embargo, no desea mencionar. Le realizan unos banquetes en honor a este forastero que ha llegado, y en medio de todo esto aparece un poeta, un aedo llamado Demódoco, que va a cantar los pasajes de la guerra de Troya. Odiseo va a estar triste. Alcino le va a preguntar a Odiseo, ¿no? ¿Por qué está triste? Y es aquí donde Odiseo va a señalar que él luchó en la guerra de Troya y se llama Odiseo de Ítaca. Todos se sorprenden por la presencia de Odiseo, todos conocen, ¿no? Quién es Odiseo, y el rey Alcino le pregunta a Odiseo si es posible que se quede, o en todo caso, que le mencione cuáles son sus grandes aventuras, que le cuente todo, ¿no? Y es ahí donde Odiseo se convierte en un narrador protagonista. Aparece entonces Odiseo señalando que después de la guerra de Troya, cuando Troya perece, todos los itacenses junto con Odiseo saldrán en busca de retorno a su patria. Pasan por los Sícones, aquí intentan obtener comida, pero de pronto los sobrevivientes Sícones van a atacarlos, así que huyen y llegan a la tierra de los lotófagos. Al estar en la tierra de los lotófagos, algunos comen la flor de loto y pierden la memoria, así que huyen y llegan a la tierra de los cíclopes, donde está Polifemo. Odiseo, cuando está frente a Polifemo, este le pregunta cómo te llamas y Odiseo le dice me llamo Nadie. Le entrega vino, Polifemo emborracha, queda dormido, Odiseo va a cegar a Polifemo, ¿no? Y Polifemo al gritar para que sus hermanos puedan ayudarlo, ¿no? Los hermanos le preguntan quién ha sido Polifemo, quién te ha herido, y Polifemo dice nadie, nadie ha sido. Ahí te das cuenta que Odiseo ha logrado burlarse de Polifemo. Cuando Polifemo intenta atraparlos, como está cegado, va a ser muy difícil. Así que uno que otro intenta salir, pero Polifemo se percata porque siente que alguien está pasando, agarra y logra matarlo. Pero cuando agarra una oveja, logra dejarlo. Así que Odiseo y los demás debajo de las ovejas logran salir de esta cueva. Odiseo, estando ya en su embarcación, le grita a Polifemo que el que lo ha derrotado es Odiseo, así se llama, ¿no? Por eso que Polifemo invoca a su padre, el dios Poseidón, y le dice que Odiseo lo ha herido. Es ahí que empieza la discusión o el enojo de Poseidón sobre Odiseo. Llega ahora Odiseo en la tierra de Eolo. En la tierra de Eolo le da los vientos desfavorables y le dice a Odiseo, cuando llegues a las orillas puedes sacar y liberar los vientos desfavorables. Pero los tripulantes liberan los vientos desfavorables en el mar y por eso que naufragan. Y llega a la tierra de los lestrigones, donde están los gigantes que comen carne humana. Huyen y llega a la tierra de Circe. Muchos se convierten en animales. Odiseo va a salvar a sus amigos gracias a la ayuda de Hermes. Circe le menciona que es necesario, si vas a querer llegar a Ítaca, que viajes al Hades, al inframundo. Así que eso es lo que va a hacer Odiseo.
Odiseo ahora tiene que ir al Hades, se va a encontrar con Tiresias, Tiresias le va a profetizar que de pronto va a llegar a Ítaca, pero tiene que pasar por diferentes circunstancias. Recuerda que Tiresias es el adivino ciego, ¿no? Luego de ello, Odiseo retorna donde Circe para decir a los citacenses que tienen que marchar a Ítaca. En el Hades, Odiseo se encontró con muchos caídos de la guerra de Troya y también se encontró con su madre. Por eso que su madre le empieza a decir a Odiseo qué es lo que ha sucedido, ¿no? En Ítaca. Cuando están pasando por la isla donde están las sirenas, Circe le había indicado que se tape los oídos con cera. Odiseo se amarra, ¿no? Y no se tapa los oídos con cera. Así que escuchará el canto de las sirenas y se volverá loco en un instante hasta que se rompe el hechizo. Pasan por Escir el Caribdis, se alejan de los torbellinos de mar, sin embargo, las hidras marinas matan a gran parte de su tripulación. Pasan por la tierra de las vacas del dios Sol, de Helios. Circe había señalado que no come el ganado de los dioses. Odiseo le dice a sus tripulantes que no coman el ganado de los dioses, que esperen algunos días cuando ya la tempestad logre disiparse para poder salir de este lugar. Sin embargo, los tripulantes tienen tanta hambre que comen el ganado de los dioses, generando la ira de Zeus y destruyendo la embarcación y matando a todos excepto a Odiseo. Odiseo naufraga y llega a la tierra de Ojigia, donde la ninfa Calipso le promete juventud eterna, ¿no? Y no lo deja salir. Luego un día la ninfa Calipso le dice a Odiseo que pueda salir y Odiseo escapa de Ojigia, donde va a ser golpeado por las olas de Poseidón y naufragará en Feacia. Todo eso le está contando el rey Alcino, ¿no? Le dice, llegué a Feacia y gracias a tu hija Nausicaa pude sobrevivir. El rey Alcino y los demás, al observar, bueno, al escuchar todo esto, agradecen a Odiseo, da una embarcación y Odiseo al fin retorna a Ítaca. En Ítaca se realizará la masacre de los pretendientes, ¿no? Recuerda que Penélope eh, todavía no ha elegido a un representante de Ítaca. Telémaco, al encontrarse con Odiseo, gracias a Atenea, se van a reconocer. Atenea lo va a vestir a Odiseo de mendigo, ¿no? Y luego Telémaco irá donde Penélope a mencionarle que su padre debe estar vivo, que ha traído a un anciano que ha conocido a Odiseo. Penélope se entrevista con este anciano, que es Odiseo, ¿no? Y al escuchar esas palabras, ¿no? Que su esposo está vivo, Penélope manda llamar a Euriclia y le dice que lave los pies a ese mendigo porque es su huésped. Cuando Euriclia lava los pies al mendigo, observa una cicatriz que Odiseo se hizo cuando era muy joven, así que se da cuenta que el que está frente a ella es Odiseo. Penélope señala que aquel que logre trenzar el arco, agarrar la flecha y tirar esa flecha y pasar por los 12 aros de estas 12 hachas, será el nuevo rey de Ítaca. Ninguno puede excepto Odiseo. Cuando todos se preguntan quién eres al anciano, Atenea le quita el traje y todos se dan cuenta que es Odiseo. Y empieza la masacre, ¿no? Luego de masacrar a los pretendientes, Odiseo se encuentra con Penélope. Penélope no cree que Odiseo esté ahí, piensa que un dios se está burlando, por eso que le pregunta algo. ¿Qué sucede? Odiseo le responde bien, ¿no? Luego Odiseo viaja donde su padre Laertes, porque sabe que la familia de los pretendientes van a ir a atacarlo. Por eso que Laertes, Odiseo, Telémaco y los sobrevivientes, ¿no? Que eran leales a la casa de Odiseo, esperan a la familia de los pretendientes para generar una guerra, ¿no? Atenea interviene y gracias a la intervención de Atenea va a reinar la paz, ¿ya? Entonces, esa sería la Odisea, ¿no? El resumen de la Odisea. Aquí hay un cuadro comparativo entre la Odisea y la Ilíada. La Odisea es considerada la epopeya de la paz. La vida es presentada como un viaje difícil, ¿no? En cambio, la Ilíada está representándose
la noción de la guerra y la vida está vinculada a una lucha constante. Sobresale el valor, el heroísmo ante la muerte. En el periodo ático vamos a encontrar el surgimiento del teatro. Aristóteles señala que el teatro griego se origina a través de los llamados ditirambos, los cantos corales al dios Dionisos. ¿Ya? Quiere decir que el teatro tiene un sentido litúrgico, ¿no? Porque hay una noción, una representación a una divinidad, ¿no? Los cantos corales a la figura del dios Dionisos. Ahora, a través de los ditirambos se va a desarrollar el coro. El coro está conformado por coreutas y por el corifeo. Los coreutas son los integrantes del coro y el corifeo es el que dirige, ¿no?, al coro. De ahí se va a desprender el primer actor, que es el protagonista, gracias a Tespes que se inserta el primer actor. Luego vamos a observar al segundo actor, que va a estar insertado por Esquilo, y el tercer actor por Sófocles. En la inserción del segundo actor generará el diálogo en escena, pero la inserción del tercer actor va a generar la fluidez verbal. ¿Ya? Recuerda esos detalles. Bien, Aristóteles señala que la finalidad de toda obra teatral es la catarsis. Recuerda que la catarsis lo menciona, ¿no?, como la purificación del alma a través de los sentidos, ¿no? Esa es la catarsis. Purificación del alma a través de los sentidos. Ahora, esa es la finalidad de toda obra teatral, ¿no?, desde la concepción de Aristóteles. Y él lo señala en la obra La Poética. Bien, el corega va a ser aquel que va a financiar esta puesta en escena, ¿ya? Entonces el teatro, estamos observando cómo se está desarrollando, ¿no? En este proceso está presente el uso de la máscara, el uso de los coturnos, ¿ya?, que son elementos de representación. La máscara cerca, ¿no?, de la máscara, cerca de la boca hay una parte cóncava, ¿no?, un poco honda, que ayuda que cuando el personaje esté hablando, ¿no?, se genere, ¿no?, cuando el actor esté hablando, se genere un eco, ¿no?, una mayor fuerza de voz. Y en el caso de los coturnos, son estas suelas que elevan la estatura del actor. En el teatro estaba prohibido la participación femenina.
solamente estaba presentándose la noción de los actores. Los actores, los varones, que realizaban tanto papeles femeninos como masculinos. A ver, por acá nos menciona, pero eso puede volver a repetir lo de los actores. Ok. En el caso de los actores, sucede que como el teatro estaba representado solamente en un espacio que se llama la orquesta, primero estaba el coro aquí, ¿no? Y en el coro estaba presente los coreutas y el corifeo. El corifeo era aquel que dirigía, o sea, que estaba frente, ¿no?, a los coreutas. Entonces, él tenía una voz particular y los coreutas una voz al unísono. Entonces, el corifeo podía declamar, ¿no?, mientras que los coreutas cantaban, ¿no? Y si el corifeo bailaba, los coreutas le seguían el paso. A partir de esto, Tespis ve esta representación y del corifeo, ¿no?, logra desprender al primer actor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estaban los coreutas, ¿no? Aquí de pronto estaba el corifeo, ¿no?, que estaba dirigiendo a todos. Y luego, en un momento determinado, Tespis dice, bueno, hay que buscar la manera que se realice un teatro, ¿no?, una puesta en escena muy rudimentaria todavía, y delante de él estaría el primer actor, ¿no? Entonces, en escena aparecerá el primer actor. ¿Qué sucede? Sucede que al momento de aparecer el primer actor, ¿no?, ahora ya en la parte rudimentaria, ¿no?, de Tespis, ¿qué va a suceder con el coro? El coro aquí va a estar de pronto el corifeo, ¿no? Y por acá va a estar los representantes del coro, los coreutas, ¿no? Entonces, el primer actor lo que va a generar es una interacción con el corifeo. Pero esta interacción va a ser todavía muy monótona. ¿Por qué? Porque el coro hace su intervención, termina el coro y el corifeo puede lanzar de pronto una pregunta, ¿no? Le puede lanzar una pregunta al primer actor. Y al terminar su participación, el primer actor le responde. Y luego termina su participación, una vez más viene el coro y así sucesivamente. Entonces el primer actor, el protagonista, o sea, el primero que responde, el primero que anuncia, ¿ya?, está realizando monólogos en escena, ¿no?, y está esperando la intervención del corifeo. Entonces, Esquilo, ¿qué hace? ¿No? Esquilo inserta al segundo actor, porque ya teniendo dos actores en escena, los dos actores pueden dialogar, ¿no?, sin importar la participación del corifeo, ¿no? No van a tener que esperar que el corifeo diga algo o pregunte, ¿no?, para que ellos puedan señalar algo. Entonces, con la aparición del segundo actor, ¿qué se genera? El diálogo en escena, la disputa, el agón, el enfrentamiento, el deuteragonista, el segundo que responde. Y luego Sófocles inserta al tercer actor. Y al insertar al tercer actor Sófocles va a desarrollar una fluidez verbal. ¿Por qué una fluidez verbal? Porque al tener tres actores va a haber mayor disposición al diálogo, a la reflexión, al enfrentamiento verbal. Por eso que hay una fluidez verbal con Sófocles. Y eso va a generar que Sófocles pueda utilizar esta fluidez verbal para insertar los componentes psicológicos en sus personajes. Por eso que así va evolucionando poco a poco el teatro, ¿no? De la aparición desde el primer actor, la aparición del segundo actor, la aparición del tercer actor en escena. Y recuerda que los actores no se mezclaban en el espacio donde está la orquesta, ¿no? Donde estaba el público, ¿ya? Donde estaba el coro, ¿no? Así empieza a evolucionar, ¿no? Por eso que con la llegada del tercer actor hay mayor fluidez discursiva. Y eso va a ser una característica importante de Sófocles, ¿no? Le da mayor importancia al diálogo y el coro va a bajar su intensidad. Bien, el teatro se mostraba la participación eh, de los personajes femeninos y masculinos. Sin embargo, aquí estaba prohibido la participación femenina en escena. Quiere decir que no había
actrices, solamente había actores. Actores que interpretaban papeles femeninos e interpretaban papeles masculinos. No se podía representar acciones violentas, ¿no? Solamente se podía sugerir. Ahora, dentro del teatro vamos a encontrar un tema que es recurrente, ¿no? El fatalismo, el destino inexorable. Uno de los representantes que tenemos en el teatro griego es Esquilo. Recuerda que Esquilo es considerado padre de la tragedia griega, ya que al insertar al segundo actor genera, ¿no? Este conflicto, ¿no? Este diálogo en escena. Esquilo le da mayor importancia a los personajes divinos, en el sentido que hace triunfar la voluntad de los dioses. Por ello, eh, vamos a encontrar este sentido religioso, ¿no? Recuerda que el teatro todavía está vinculado a un tema religioso, ¿no? Está vinculado al dios Dionisos. Entonces Esquilo le da mucho protagonismo a los dioses. Ahora, recuerda, los dioses aquí están humanizados, así que al fin de cuentas estamos observando un teatro que está vinculado a esta concepción antropocéntrica, ¿no? Pero en el plano religioso, estos dioses van a triunfar. Si un dios manda, el ser humano tiene que obedecer. Entonces, en Esquilo se está mostrando que el ser humano se convierte en un títere, ¿no? De los dioses, ¿ya? Y ahí está la tragedia, ¿no? Del ser humano. En el caso de Sófocles, él va a humanizar aún más el teatro, ¿no? Porque en Sófocles sus personajes van a generar o representar los conflictos internos del ser humano, ¿no? Las pasiones, el enfrentamiento constante. Entonces va a introducir la psicología de sus personajes. Hay mucha preocupación por el ser humano. Hay un lenguaje poético, el sentido de la predestinación que se ve en la obra como Edipo Rey. Entre la tragedia y la comedia, en este periodo ático, destaca más la tragedia. La tragedia estaba vinculada a la aristocracia y la comedia estaba vinculado al pueblo. Por eso que los personajes centrales en la tragedia eran de la clase alta, ¿no? La tragedia ponía en escena los grandes problemas del hombre, el destino, el amor, la muerte, la angustia, intervención de los dioses, lejos de las cuestiones de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana estaba representado en la comedia. Por eso dice que en la tragedia no se representaba la vida cotidiana, sino lejos de la cuestión de la vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes y dioses y cuyos temas procedían del mito, personajes que están vinculados a la aristocracia. Solía plantearse una situación dolorosa que normalmente solo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte. Los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores, se enfrentan a conflictos provocados por pasiones humanas que conducen a un desenlace fatal. Entonces ahí estamos dándonos cuenta, ¿no? Que en la tragedia el final es funesto, un final doloroso, funesto. Muy bien. Eso sería con relación a la noción del teatro, ¿no? Más diferencias entre Esquilo y Sófocles. Por ejemplo, en el caso de Esquilo, él va a posibilitar el diálogo gracias a la inserción del segundo actor. Y en el caso de Sófocles, va a posibilitar la fluidez discursiva, y esto es producto de la inserción del tercer actor. El coro va a disminuir notablemente en Sófocles, pero no va a disminuir mucho en el caso de Esquilo, porque en Esquilo el coro va a ocupar casi la mitad de sus obras.
Esquilo va a utilizar trilogías. Una de las trilogías que ha llegado a nuestro tiempo es La Orestiada. Se dice que Esquilo escribió una serie de trilogías, pero por desgracia solamente ha quedado en nuestro tiempo 7 obras, de las cuales 3 reúnen, ¿no? La noción de la historia de Agamenón y su descendencia, ¿no? La Orestiada. Las otras se dicen que era parte también de una trilogía, pero por desgracia no se logró encontrar. Sófocles, en cambio, abandona el uso de las trilogías. Recuerda entonces esta diferencia entre Esquilo y Sófocles. En Esquilo, mayor importancia a la voluntad de los dioses. En Sófocles se observa esta noción de las pasiones, ¿no? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda en este desarrollo sobre la evolución del teatro, sobre las características de Sófocles y Esquilo? ¿Preguntas, dudas hasta este momento? Bien, entonces hemos mencionado un poco la diferencia entre Esquilo y Sófocles. Recuerda que Esquilo tiene obras como Prometeo encadenado, Siete contra Tebas, La Orestiada. Sófocles tiene obras como Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona, Filoctetes, Ajax, entre otras, ¿ya? Vamos a mencionar entonces la obra más representativa de Sófocles, Edipo Rey. Aristóteles, en la Poética, señala que esta obra es considerada la tragedia perfecta, ¿ya? Así lo señala Aristóteles, ¿no? Entonces, en el caso de esta obra, hay que tener en cuenta algo. Se dice que gracias a esta obra se dan las unidades teatrales. ¿Cuáles son las unidades teatrales? Son 3. La unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Se dice que la unidad de tiempo, la obra tiene que estar constituida dentro de un solo día. Entonces, todos los sucesos que transcurren en la obra tienen que durar aproximadamente un día. Edipo Rey, sucede eso, ¿no? La unidad de espacio, todos los acontecimientos tienen que estar vinculados en un solo espacio. No tiene que haber más espacios, más representación de lugares. Y en la obra de Edipo Rey todo transcurre en el frontis del palacio de Tebas. Y la unidad de acción, todo tiene que girar en torno a un solo eje. Y en el caso de Edipo Rey, ese eje es la búsqueda de liberar a Tebas de la peste, ¿no? Y encontrar la gran verdad, ¿no? Entonces, en Edipo Rey se da el inicio del uso de las unidades teatrales, o también llamadas unidades aristotélicas en el teatro, ¿ya? Bien, recordemos que cuando hablamos de Edipo Rey, estamos hablando de la obra teatral, no estamos hablando del mito sobre Edipo, ¿no? Recuerda que Sófocles se nutre del mito sobre Edipo, pero no va a representar toda la existencia de Edipo.
como les decía, solamente va a representar dentro de la existencia de Edipo un solo día, ¿no? El día donde Edipo ha logrado descubrir una gran verdad. O sea, es el día crucial para Edipo, ¿ya? De todos los días que posiblemente Sófocles pudo mencionar en su obra, lo que quiere Sófocles es mostrarnos ese día trascendental en la existencia de Edipo, el día que Edipo conocerá una gran verdad, ¿no? La historia empieza cuando el sacerdote de Zeus ha ido a implorar a Edipo al palacio junto con los suplicantes tebanos. Edipo sale, ¿no?, del palacio y menciona que él estaba buscando, ¿no?, buscando a escuchar, buscando escuchar el lamento de su pueblo, porque no quería escuchar por sus colegas, ¿no?, como escuchar por sus ministros todo lo que estaba ocurriendo. Él quería observar y escuchar el llanto de todos los tebanos, saber qué está pasando, ¿no? Luego de ello, Edipo le dice al sacerdote y le dice a todos los tebanos que ha mandado a su cuñado Creonte a investigar la causa de la peste, porque hay una peste que está asolando la ciudad de Tebas, ¿no? Y están muriendo muchos. Entonces aparece Creonte. Edipo ha mencionado que ha mandado a Creonte, su cuñado, al oráculo de Delfos, ¿no? Así que va a poder dar solución a la peste. Cuando llega Creonte, Edipo le pregunta, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el anuncio que quieres indicar? Creonte le menciona que en el oráculo le han mencionado, a su vez, que la peste se ha producido porque no han encontrado el asesino de Layo. Layo era el rey de Tebas antes que Edipo, había sido asesinado. Entonces Creonte dice, el asesino todavía está libre. Para que la peste acabe, se tiene que condenar al asesino del rey Layo. Edipo entonces decreta, a partir de este momento, aquel que sepa noticias del asesino del rey Layo, lo mencione, y si está ocultándolo, tendrá que ser castigado. Y aquel que ha matado a Layo será expulsado de Tebas, aborrecido por todos los tebanos, menciona Edipo, ¿no? Y aquí estamos observando algo, una ironía teatral. ¿Por qué? Porque Edipo está condenándose a sí mismo, porque quien mató a Layo es el propio Edipo, aunque en este momento no lo sabe, ¿no? Así que Edipo ha señalado esto, ¿no? Y le dice a todos los tebanos que no se preocupen, que ya va a lograr investigar. Se retira, entonces el coro aparece indicando toda la desgracia de Tebas, producto de la peste. Luego aparece Edipo señalando a todos los tebanos que no se preocupen porque ya ha mandado a traer a un adivino, y ese adivino es Tiresias, el adivino ciego, ¿no? Así que Edipo, ni bien ve a Tiresias, le dice, ¿no? Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales, aunque no ves, comprendes sin embargo de qué mal es víctima nuestra ciudad. Dinos, Tiresias, ¿no?, para poder liberarnos de esta peste. Pero Tiresias le dice, qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha el que la tiene. Edipo le dice, pero ¿por qué te lamentas? ¿Qué ocurre? Le dice. Y Tiresias le responde, porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. No vaya a ser que a mí me pase lo mismo. Edipo se molesta un poco, ¿no? Le dice, pero ¿a dónde vas? ¿Por qué te intentas retirar? Tienes que decirnos quién es el asesino del rey Layo. Así Tebas se liberará de la peste. Y Tiresias le dice, ¿es que acaso no comprendes? Le dice, ¿no? Déjame ir, ¿no? Y entonces aquí Edipo le reprocha, ¿no? Eres obstinado, Tiresias,
¿cómo es posible que no puedas ayudarnos cuando estamos necesitando que nos digas solamente el nombre del asesino? Tiresias le dice, me reprochas y no ves que de igual manera tú estás en lo mismo. ¿Quieres saber la verdad? Pues lo sabrás, le dice, ¿no? Pero antes te insto a que permanezcas leal al edicto que has proclamado antes, porque tú eres el azote impuro de esta tierra. Edipo le dice, ¿qué has dicho? ¿Cómo te atreves a decir estas palabras? A acusarme de esta forma, le dice, ¿no? ¿Quién te ha impulsado a decir estas palabras? A ver, dilo si te atreves una vez más. Y Tiresias le dice, pues bien, te lo diré. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual estás investigando. Edipo se molesta y le dice, ¿tienes la osadía de decirlo una vez más? Claro, ahora tiene todo sentido. Creonte es aquel que te ha indicado que digas tal disparate para yo ser expulsado y Creonte convertirse en el nuevo rey de Tebas. ¿Cómo es posible? Ustedes han coludido contra mí. Tiresias le dice, Creonte no es el problema, tú eres el problema, le dice, ¿no? Así que márchate, le dice, ¿no? Además, Edipo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurres tu vida. Y la maldición que por los dos lados te golpea, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra, y tú que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. Tiresias le profetiza a Edipo lo que va a hacer, ¿no? Más adelante. Aún así, Edipo señala que todo esto lo está diciendo porque Creonte ha señalado tales disparates y de pronto Tiresias le dice a Edipo, ¿no? Ese hombre que estabas buscando y que supuestamente es extranjero, más adelante se dará cuenta que es tebano, ¿no? Ciego cuando antes tenía vista y pobre en lugar de rico, se trasladará a tierras extrañas tanteando el camino con un bastón. Será manifiesto que él mismo es a su vez hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer de la que nació, así como asesino de su propio padre. Tiresias le dice, entra Edipo al palacio, reflexiona y dime si en verdad estoy mintiendo o no. Tiresias se marcha, ¿no? Edipo entra al palacio. El coro empieza a mencionar la desgracia que está ocurriendo. Es verdad, es el culpable de Tebas. Edipo el que logró ayudar a Tebas salvando de la Esfinge, el héroe de Tebas. Y luego en ese momento entra Creonte en escena. Creonte menciona que lo han estado llamando. Edipo aparece y le dice, ¿cómo es posible, Creonte, que tú estés aquí? Ya sé todo. Ya sé que te has coludido con Tiresias para expulsarme. ¿Por qué me acusas de pronto? Le dice, ¿no? Qué cobarde eres, le dice. En medio de esta discusión entre Creonte y Edipo aparece Yocasta. Yocasta le dice qué es lo que sucede, por qué discuten. Edipo le señala a Yocasta que su hermano Creonte se ha coludido con Tiresias, me he dicho que yo he sido el asesino, y Creonte le dice, pero eso es mentira, yo no he dicho nada de eso, es un disparate, le dice, ¿no? Así que Yocasta dice, pues bien, cálmense, olvídense de todo esto, ¿no? Porque vamos a buscar al asesino del rey Layo. Hay un testigo de la muerte de Layo, ¿no? Creonte se retira, Edipo escucha a Yocasta y le dice que hay un testigo, sí, ese testigo de la muerte de Layo señaló que Layo fue asesinado cerca al camino de la Fócide, en el cruce de caminos. Edipo le dice, ¿en el cruce de caminos? Sí, pero Edipo, ¿qué te pasa? Dice Yocasta, ¿no? ¿Por qué estás un poco pálido? ¿Qué te sucede? Y Edipo dice, mujer, creo que lo que ha dicho Tiresias tiene razón. Yo maté a una persona cerca a la Fócide
en el cruce de caminos. Dime cómo estaba vestido Layo en ese momento. Yocasta le va describiendo, Edipo empieza a temblar. Yocasta le dice, pero Edipo, ¿qué pasa? Yo he matado a Layo. Yocasta le dice, pero tú has estado solo o acompañado. Y Edipo le dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Pero respóndeme, le dice, ¿no? Solo, he estado solo, le dice. Yocasta le dice, pues despreocúpate, Edipo, porque el testigo de la muerte de Layo señaló que había varias personas y esas personas mataron a Layo. No creo que tú hayas sido esa persona, a menos que te hayas desdoblado, pero no es imposible. Edipo le dice, hay que buscar al testigo de la muerte de Layo para ver si es que todavía señala lo que has dicho, ¿no? En medio de todo esto aparece el mensajero de Corinto. Edipo había vivido en Corinto, había crecido en Corinto, creía que sus padres eran los reyes de Corinto. Así que de pronto aparece el mensajero indicando que ha muerto el rey Pólibo, rey de Corinto, y desea que retorne a su patria para que pueda ser el nuevo rey. Yocasta escucha eso, Edipo le menciona a Yocasta, ¿recuerdas aquella vez que te había indicado que yo había partido de Corinto por una profecía, que yo iba a matar a mi padre, iba a casarme con mi madre? Mira ahora, este mensajero ha señalado que mi padre ha muerto, yo no lo he matado. Yocasta le dice, ya ves, Edipo, no siempre el destino se cumple. ¿Qué sucede ahora? Eh, Edipo está escuchando las palabras de Yocasta. Recuerda que Yocasta le dijo, ¿no? Que su esposo iba a ser asesinado por su hijo, pero fue asesinado por unos bandidos. No siempre el destino se cumple, le dice, ¿no? Y Edipo dice, tienes razón, sin embargo, temo retornar a Corinto y casarme con la reina Mérope, o con mi madre. Y entonces el mensajero dice, Majestad, creo que usted no sabe algo. Sucede que de pronto usted no es de Corinto, sus padres no son los reyes de Corinto, usted más bien fue adoptado por ellos. Y entonces Edipo no puede creerlo, dice, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo así se logró hacer esta cosa, no? Y entonces el mensajero de Corinto le menciona que hace muchos años, cuando Edipo era un recién nacido, había llegado a Tebas, ¿no? Fuera de Tebas había un pastor que le había entregado a este recién nacido, que lo había colgado, pero se había compadecido de este pastor, ¿no? Y entonces le entrega al niño y le dice, llévatelo muy lejos de aquí, que nunca retorne, ¿no? Entonces el mensajero de Corinto llevó a este recién nacido, a los reyes Pólibo y Mérope, y ellos criaron a Edipo como si fuese su hijo. Por eso lo llamaron Edipo, el de los pies hinchados. ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede que el mensajero señala esto, ¿no? Señala que eh, esto es lo que ha sucedido. Edipo le dice, entonces soy tebano. Sí, le dice Majestad, porque este pastor era de Tebas. Edipo dice, pero soy tebano. Yocasta dice, pero Edipo, olvídate de encontrar a tu linaje, no importa de dónde seas. Edipo dice, no, hay que buscar a ese pastor, él sabrá de dónde provengo. El mensajero de Corinto le dice, si es que puedo observar una vez más el rostro, quizás sí, no sé su nombre, no sé dónde vive. Y en ese momento, recuerda que habían llamado al testigo de la muerte de Layo, así que el testigo de la muerte de Layo está llegando, ¿no? Está a punto de entrar. Y en ese instante el mensajero de Corinto le dice, mira, majestad Edipo, aquel que viene es aquel que me había entregado usted cuando era un recién nacido. Yocasta en ese momento le dice, Edipo, olvídate de tu linaje. Edipo le dice, no puedo. Yocasta entonces se retira, angustiada en el palacio. Edipo ahora que tiene al mensajero de Corinto y también al pastor, que a su vez era el testigo de la muerte de Layo, y fue el pastor que
tuvo a Edipo recién nacido y lo llevó ante el mensajero de Corinto. Edipo le interroga. El pastor no quiere hablar. Edipo sigue interrogándole, ¿no? Con más fuerza. Piedad, le dice el testigo de la muerte de Layo. Dime, ¿por qué estuviste así? Le dice, ¿no? ¿Quién te mandó a matarme? ¿No? Y entonces el mensajero de Corinto solamente está ahí observando y el testigo de la muerte de Layo le dice, fue Yocasta. Yocasta, ¿y por qué? Ella me entregó al recién nacido en brazos. ¿Y con qué fin? Matarlo, majestad. ¿Y por qué? Porque tenía un destino funesto, matar a su padre, casarse con su madre. ¿Y por qué no lo mataste? Le dijo Edipo. Por piedad, majestad. ¿Y esa piedad no has dado cuenta que ha generado todo esto? Entonces, ella te entregó a este recién nacido, sí, majestad. Y si usted es el niño que está indicando, sépalo usted que ha nacido con un destino funesto. Entonces, ella es mi madre, sí, majestad, le dice, ¿no? Yo maté a Layo, a mi padre. Edipo entonces entra al palacio, el mensajero de Corinto se retira, el testigo de la muerte de Layo también, el coro empieza a anunciar los avatares que ahora tendrá Tebas por estas palabras. Y Edipo recuerda que fuera de escena, al igual que Yocasta, están en el palacio, ¿no? Aparece un heraldo, ¿ya? De la casa de Edipo, y el heraldo menciona lo que ha sucedido fuera de escena. Yocasta al entrar al palacio se ahorcó con su cabellera. Edipo, al entrar al palacio y al ver a su esposa, madre, agarra entonces unas agujetas que sostenían su cabellera y se pincha los ojos. Todo esto lo cuenta el heraldo, ¿no? Luego aparece Edipo y Edipo está cegado, recuerda, señala a todos que va a ser desterrado. Edipo acepta su destino funesto y por tanto al aceptar su destino funesto tiene que salir de Tebas para que la peste acabe. Creonte le dice a Edipo, pero no podemos hacer eso, hay que convocar a los dioses. Pero Edipo le dice, los dioses ya me han indicado, ¿no? Y he sido maldito por los dioses. Llora Edipo por sus hijas, ¿no? Y luego Edipo, Creonte y las hijas de Edipo le acompañan para que entren al palacio y Edipo pueda ser desterrado de Tebas. Así, Tebas va a poder al fin liberarse de la peste. Y cuando Edipo entra, el corifeo señala esto último. Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso? Con esas palabras finaliza entonces Edipo Rey. Recuerda que la obra Edipo Rey nos está hablando sobre la limitación del ser humano de controlar el destino. Pertenece al género dramático, especie, tragedia. Edipo Rey, considerada entonces por Aristóteles la tragedia perfecta. Muy bien. Eso sería entonces la obra Edipo Rey. Recuerda que se está desarrollando la ironía teatral, ¿no? Se está observando el elemento alegórico de la representación del conocimiento interior. Edipo recuerda que se pincha los ojos, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos hablado entonces del teatro
griego. Bueno, hemos hablado primero de la literatura griega y luego hablamos ya sobre el teatro griego, ¿no? Mencionamos algunos elementos fundamentales del teatro y luego, ¿no? Nos hemos centrado en la obra Edipo Rey. Preguntas, dudas, hasta aquí, todo claro, ¿no? Muy bien. Si está todo claro, entonces ahí está el enlace, pueden entrar a dar el examen. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy y luego retornas para resolver algunos ejercicios.
Bien, vamos a empezar entonces con la resolución de las preguntas de la práctica. A ver, en la pregunta número 1, ¿el héroe de la tragedia griega adquiere dignidad y grandeza cuándo? Ya, esto hay que tener en cuenta lo que vimos en Edipo Rey. Al final, Edipo va a aceptar su destino. Recuerda que Edipo, él se burlaba del destino, ¿no? Edipo al inicio era soberbio porque quería considerarse héroe una vez más de Tebas, salvar a Tebas de todo esto. Y luego, cuando Edipo se entera que al intentar escapar del destino, más bien generó toda esta tragedia, entonces Edipo, al momento de pincharse los ojos y decir a todos los tebanos que saldrá de Tebas, está aceptando su destino. Y ahí adquiere una grandeza y una dignidad, ¿no? Por eso que la respuesta en la 1 sería no opone resistencia a su destino trágico, ¿no? Por eso que al final el personaje Edipo se redimide. El dios que está vinculado al surgimiento del teatro. En el caso de la literatura griega, recuerda que es el dios Dionisos, ¿no? A través de los ditirambos. Recuerda que el dios Baco es el dios Dioniso, solamente que está mencionado desde la concepción romana. Para los romanos es el dios Baco, para los griegos es Dioniso, pero como nos dice el surgimiento del teatro a través de los ditirambos, ¿no? En cambio, la catarsis es la finalidad de toda obra teatral, ¿no? La finalidad de toda obra teatral es producir catarsis. Bien, vamos con la siguiente. A ver, pregunta número 3. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Edison, la pregunta 1. Muy bien, Mónica, la pregunta 1 y 2. Vamos con la pregunta 3. A ver, nos dice, con respecto a la tragedia griega, Aristóteles en la Poética manifiesta que el fin que justifica una representación trágica es la catarsis. Ahora, dice, ¿cuál sería la mejor definición respecto a la catarsis? A ver, dice, la purificación de las pasiones divinas, no, pues, ¿no? Porque estábamos hablando de lo humano, ¿no? ¿Ya? Puede ser el plano espiritual, ¿no? Pero las pasiones divinas, no, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, un momento de expiación de pecados que suscita en el héroe trágico, pero recuerda, la catarsis, la purificación del alma a través de los sentimientos, compasión y terror. ¿Y a quién constituye la catarsis? Al espectador, ¿sí o no? Entonces, no es el momento de expiación de los pecados que suscita el héroe trágico, ¿no? Es al espectador. ¿Por qué? Porque el espectador va a sentir catarsis, el espectador va a tener esa condición espiritual luego de experimentar una compasión o miedo en el escenario, ¿no? Al observar el escenario, al observar a los actores, al observar esta producción teatral, ¿ya? Muy bien, Edison, la respuesta a la 3 es la C. Pregunta número 4. Marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. A diferencia de Esquilo, el aporte de Sófocles a la tragedia griega consistió en, a diferencia de Esquilo, el aporte de Sófocles a la tragedia consistió en, tanto Esquilo y Sófocles utilizaban las máscaras, así que esto no puede ser. Claro, en el caso de Sófocles vamos a encontrar una mayor profundidad de la personalidad de los personajes, ¿no? Correcto. El plano psicológico, recuerdan, ¿no? La humanización del teatro griego. Así que la respuesta en la 4 sería la B. Pregunta número 5. Teniendo en cuenta la obra de Edipo Rey, el mensajero de Corinto llegó a Tebas ¿para qué llegó el mensajero de Corinto? ¿Qué tenía que anunciarle a Edipo? Por ahí, ¿alguna idea de la respuesta a la pregunta 5?
Exacto, muy bien Edison, muy bien Mónica. La respuesta correcta es dar noticia de la muerte de Pólibo, el rey de Corinto. Correcto, la respuesta a las 5 es la B. Recuerda que con esa intención va, ¿no? Indicar a Edipo que ha muerto el rey Pólibo, ¿no? Y que el pueblo de Corinto desea que Edipo sea el nuevo rey. En la pregunta 6, ¿por qué Edipo tuvo que marcharse de Tebas al final de la tragedia de Sófocles? Recuerda, ¿por qué tenía que hacer? Porque así lograría liberar a Tebas de la peste. Profesor, pero ahí no hay la respuesta, ¿no? Entonces, con otras palabras, ¿sí o no? Debía liberar a Tebas de la presencia de un gran culpable. Ese gran culpable es Edipo, el que asesinó a Layo. Y al momento de expulsar a ese gran culpable, se liberaría de la peste. ¿Ves? Por eso que la respuesta es la C. Exacto. Muy bien, Edison. Muy bien, Mónica. La respuesta es la C. Pregunta 7. Aquí hay un diálogo entre Tiresias y Edipo. Tiresias le dice, yo no quiero afligirme a mí mismo ni a ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te enterarás por mí. O sea, Edipo quiere que Tiresias mencione algo, ¿no? Señale algo, anuncie algo. Edipo le dice, oh, el más malvado de los malvados, pues tú llegarías a irritar incluso a una roca. ¿No hablarás de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e inflexible? Me has reprochado mi obstinación y no ves la que igualmente hay en ti y me censuras. Edipo le dice, quien no se irritaría al oír razones de esta clase con las que tú estás perjudicando nuestra ciudad. Tiresias dice, llegarán por sí misma, aunque yo las proteja con el silencio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Edipo le está diciendo a Tiresias, tienes que decirlo, habla, ¿no? Menciona, y Tiresias le dice, yo no lo voy a decir. Edipo quiere que Tiresias señale al asesino, ¿sí o no? Y así lograr liberarse de la peste. Entonces, ¿qué le reprocha Edipo a Tiresias? Efectivamente, la obstinación en no revelar la identidad del asesino de Layo. Respuesta correcta. Muy bien, Edison, muy bien, Mónica. Respuesta correcta. Pregunta 8. A ver, aquí, en la pregunta número 8, ¿cuál sería la respuesta? Es las palabras de Creonte. Voy a decir pues la respuesta del dios. Apolo ordena de un modo claro que expulsemos de esta tierra al miasma que en ella se está alimentando y que no guardemos más un mal que es incurable. Bueno, Creonte está diciendo lo que se debe de hacer, ¿no? Se tiene que expulsar al asesino de Layo. ¿Qué acción se desprende de esta escena? Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora Edipo? Exacto, investigar quién es el gran culpable y expulsarlo. Muy bien, Edison, muy bien, Mónica. Respuesta a la 8, la D. Pregunta 9. Edipo señala estas palabras al momento que Tiresias entra en escena. ¿Qué atributos reconoce Edipo a Tiresias? Recuerda que esto fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? Hace algunos años atrás. ¿Cuál debería ser la respuesta? Por ahí dice, oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales, aunque no ves, comprendes, sin embargo,
¿De qué mal es víctima nuestra ciudad? A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella. Dice, el don para comprender y su habilidad para juzgar de manera imparcial a los asesinos del ayo, no. Le está diciendo que Tiresias puede saber los asuntos del cielo y los terrenales, saber lo que está oculto y lo que es visible. Sabe lo que está oculto, lo que no es visto por nadie, ¿no? Y además Tiresias tiene poder, porque está diciendo que es el único defensor y salvador de ella. Es un ser poderoso, dice, ¿no? Poder y sabe lo que es visible y lo oculto. La destreza, dice, en la formulación de razones para el destierro, no, tampoco, no tiene nada que ver esto de aquí. El reconocimiento de lo arcano, lo oculto, ¿no? Su gran entendimiento del conocimiento de lo oculto y lo evidente, y la autoridad que ejerce sobre la ciudad, el poder que ejerce sobre la ciudad. Respuesta a la C. Correcto, muy bien, Mónica. Muy bien, Edison. Y la 10, por último, Edipo dice, ¿cómo podría llegar junto a nosotros con rapidez? Yocasta, es posible, pero ¿por qué lo deseas? Temo por mí mismo, oh mujer, haber dicho demasiadas cosas, por ello quiero verle. Está bien, vendrá, pero también yo merezco saber lo que te causa desasosiego, señor, y no serás privada después de haber llegado yo a tal punto de zozobra, pues ¿a quién mejor que a ti podría yo hablar cuando pasa por semejante trance? ¿Por qué Edipo está desesperado? ¿A quién está esperando? ¿Cómo podría llegar junto a nosotros con rapidez? Exacto. La llegada del testigo de la muerte de Layo disipará toda duda atormentada a Edipo. Correcto, muy bien, Edison. Respuesta correcta, muy bien, Mónica. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. La siguiente clase hablaremos sobre la literatura medieval. Buenas noches a todos ustedes.